criterio, ustedes vieron en la clase pasada que las series pueden tener signos positivos o signos positivos y negativos, o sea que es lo que vamos a ver hoy. Este criterio se utiliza para una serie de signos positivos. ¿Qué significa el criterio? Que, como ahí dice, lo que se hace es el cociente entre dos términos de la serie. En realidad, ¿qué cociente se toma? Se toma el cociente entre el término anésimo más 1 y el an, o el enésimo, o el aenésimo y el anterior, o sea, el enésimo menos 1. Cualquiera de los dos se toma generalizando ese cociente. Entonces, ¿qué pasa? Ese cociente, si en valor absoluto, después vamos a explicar bien eso, el criterio es en valor absoluto porque también después vamos a ver que se aplica para series de signos alternados. Y la transforma en una serie de signos positivos. Por eso, si está tomado en valor absoluto, siempre va a tener signos positivos. Entonces, si ese cociente les da un valor L, que ese valor L es menor que 1, se dice que la serie converge. Si el cociente les da un valor L mayor que 1, la serie diverge. Y si es igual a 1, no concluyo. Con este criterio quiere decir que tengo que usar otro criterio. Eso es lo que tengo que tener presente. Entonces, lo que ustedes siempre van a plantear cuando resuelvan ejercicios con este criterio de la razón o de D'Alembert, cualquiera de los dos nombres, va a ser hacer un cociente entre el término an más 1 y el término a sub n. Siempre van a hacer ese cociente. La mecánica y los cálculos que ustedes van a plantear son muy reiterativos, o sea que siempre hacen el cociente entre esos dos términos y comienzan a realizar operaciones de simplificación de modo tal a llegar a la mínima expresión. Una vez que llegan a la mínima expresión, ahí toman límite y después ven el valor que les da el límite. Si les da una indeterminación, levantan la indeterminación, y si les da un valor finito y determinado, espérenme un segundo. Si les da un valor finito y determinado, lo que hacen es, por el criterio que habían visto, el cociente como es menor que 1, si ese valor es menor que 1, la serie converge. Y si le da un valor mayor que 1, la serie diverge. Bien, Luca, vos podés ir al ejercicio puntual de la duda de tu compañero. Ahí comparto ahora con el ejercicio. Dale. Para que veamos puntualmente ese caso. Bueno, vos Acá un sí, poco, viendo también un poco lo que decían los chicos, sí. recuerden, chicos, el concepto que vimos la clase pasada que le explicamos con el profe Gallardo sobre lo que era un factorial, y que este método en particular es muy útil para cuando tenemos expresiones de ese tipo o cuando también tenemos potencias, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el término de la serie. Vamos a ver ahora el ejercicio 13. A ver. Fíjense, ahí le doy un poquito más de zoom. Sí. El ejercicio 13 es Bien. muy concisa la consigna, solamente nos pide que usemos el criterio de la razón para determinar si estas series que se nos presentan son convergentes o divergentes. Puntualmente, Pilla creo que manifestó la duda con este inciso que es el inciso cuarto. Bien. Después otra compañera dijo que tenía dudas con el 3. Bien, con el inciso 3. ¿Querés, Susi, que vayamos viendo, que vayamos haciendo el 4 y vamos Claro. hablando? Yo me lo voy a Bueno, copiar y me lo voy a llevar a un archivo en blanco. vos sabés, Lucas, que en medio se corta tu audio. Ah, ¿se corta? A Un ver. poquito por ahí. A ver. Debo tener mala ¿Sí? conexión. ¿Ahí se escucha mejor o no? Sí, no, escuchar se escucha bien, pero por ahí se corta Bien, el audio tuyo. No, es que sale medio entrecortado. bien. Bueno, vos andás Voy a... llevándolo y yo les voy contando a ellos. En Dale. ese ejercicio, ustedes Ujú. tienen el cociente de la raíz n, raíz cuadrada de n, a ver si lo tengo acá, sí, sobre n menos 1. Bien. Ujú. Factorial. Ese signo de admiración significa factorial, que como les explicaron en las clases anteriores, factorizar significa expresar un número como un producto de factores. Eso quiere decir factorizar. Quiere decir
que el número que tengo en el denominador lo puedo escribir como un producto de factores. No sé si ustedes eso ya lo explicaron bien, Luca, ¿no es cierto? Sí, 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 lo vimos en la Bueno, clase bien. pasada. Entonces, ahí fíjense que la diferencia que le habrán dicho cuando voy a descomponer ese valor que tengo en el denominador en factores, a todo lo que tengo dentro del paréntesis, a n-1, le resto 1. No ya a la, bueno, en este caso es lo mismo, abrir un paréntesis y restarle la n como hacíamos para la búsqueda del término general, si el siguiente al general o el anterior, en el caso de restable, pero acá a todo el valor le resto 1, a todo el valor. Entonces a todo ese paréntesis, n-1 le voy a restar 1. Bueno, no sé si querés ponerlo. Entonces, Sí. ¿qué vamos a plantear? No sé cómo le tenés la solución, Lucas. Vamos a Mira, buscar qué expresión tiene el término AN más 1, o sea, el enésimo más 1. A todo lo que está en la N le abro un paréntesis y le sumo 1. Que vamos a ver después la diferencia cuando desarrollemos el factorial. Bueno, no sé si eso lo querés ir haciendo vos acá o lo Susi, tenés ya mira, hecho. no sé si se ve bien, ahí fui transcribiendo. Recuerden, chicos, que este criterio se basa en tomar límite, ¿sí?, de un cociente. Ese Exactamente. cociente, como dice la profe, es el cociente entre el término n más 1 y el término enésimo, ¿bien? Si ustedes se fijan, ¿cómo vamos a escribir el término n más 1? Bueno, era donde nosotros teníamos n, ¿sí?, en el término enésimo, era tan simple como sumar 1, digamos, para considerar el término siguiente al enésimo. Es decir, si acá tengo raíz cuadrada de n, si yo tomo el término siguiente, lo que me va a quedar en la expresión va a ser la raíz cuadrada de n más 1. Bien. Y en el denominador que tengo n menos 1 factorial, si yo desarrollo un poquito más antes de llegar a esta expresión y digo, bueno, a n menos 1 le sumo 1, ¿sí? ¿Qué me va a quedar en definitiva? Si Sí, yo, Lucas, bueno, te hago una pregunta, sí. perdóname, pero no estás compartiendo la solución. ¿No? ¿Y qué está? No, estamos viendo el enunciado del ejercicio. Espérate, dame un segundo entonces, a ver. Tengo. Ah, ya sé Claro, por qué. está bien. Araceli No, coincide perdón. conmigo que no está compartiendo la Estaba pantalla. compartiendo una pestaña y no el escritorio. Entonces, cuando cambiamos Ah, de. ahora Ahí sí, está. claro, Está Bien. bien. Ahí yo, perdón, fui planteando mientras los chicos. Y los chicos no veían, digamos. Yo lo que tomé, bueno, esta es la Espérate que le voy a expresión del apagar la inciso cámara. 4. Sí, sí. Esta es la expresión del inciso 4, chicos, con la cual Pía nos manifestó recién una duda. Como les decía recién cuando comenzamos, ustedes recuerden que el criterio de Dallenberg o el criterio de la razón se basa, ¿sí?, en una operación fundamental que es límite, y es el límite de un cociente el que vamos a calcular para aplicar este criterio. Bien. Ahora, ese cociente, ¿quién va a ser el numerador y quién va a ser el denominador? Bueno, ese cociente va a tener como numerador el término n más 1, ¿sí?, de la serie, y como denominador el término enésimo. Bien. Y a ese cociente le vamos a tomar límite para cuando n tiende a infinito. Bien. Si nosotros partimos de esta expresión que nos dan en el ejercicio, que es la expresión del término enésimo de la serie, bueno, ¿cómo hago yo ahora para calcular la expresión del término siguiente, es decir, el término n más 1? Bueno, como vimos en la clase del jueves, esto se realizaba simplemente donde nosotros teníamos la n en la expresión, sumando 1, ¿sí?, a fines de poder calcular la expresión del término siguiente o el término n más 1. Así, si yo en la expresión tengo la raíz cuadrada de n, bien, si le sumo 1, lo que me va a quedar va a ser raíz cuadrada de n más 1, bien. Y si tengo en el denominador el factorial de n más 1, al sumarle 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el factorial de n menos 1 más 1. O en definitiva, toda esta expresión que tengo en el denominador, ¿cómo la podría simplificar? Y bueno, ese menos 1 más 1 los podría cancelar, digamos, y me quedaría en definitiva el factorial de n. Esto que tengo en el numerador, ¿sí?, esto que estoy marcando acá y que lo voy a pintar ahí, sería el término n más 1, ¿bien? Y lo que tengo en el denominador me va a quedar el término enésimo, que es el término, ¿sí?, que yo tengo en el ejercicio y a partir del cual a mí me presentan la serie. Bueno, ¿cómo continuaba la resolución? ¿Sí?
de este límite, que en definitiva es lo que yo tengo que resolver para determinar qué valor asume ese límite, compararlo con uno y ver si el criterio me permite concluir respecto del carácter de la serie. Bueno, una de las cuestiones que habíamos visto también en la clase era que, por lo general, cuando aplicamos este criterio, lo que nos iba a quedar era un cociente donde muchas veces, tanto en el numerador como en el denominador, también teníamos otro cociente. Entonces, una de las formas de empezar a resolver esto era, en principio, empezar por aplicar el producto de extremos, ¿sí?, sobre el producto de los medios. Entonces, ¿cómo me va a quedar este límite? Me va a quedar, si yo empiezo a resolver y realizo lo que es el producto de extremos sobre el producto de medios, en definitiva esto me va a quedar. En el numerador me va a quedar el producto de la raíz cuadrada de n más 1. Uy, perdón. Lo vamos a escribir, va a ser más fácil. La raíz cuadrada de n más 1. Y todo esto por el otro extremo, que es n más 1 factorial. N menos 1, perdón, factorial. Bien. ¿Qué me va a quedar en el denominador? Bueno, me va a quedar el producto, ¿sí?, de los medios, es decir, n factorial por raíz cuadrada de n. ¿Bien? Bueno, hasta ahí lo único que hemos hecho es un paso algebraico, es decir, a este límite que yo tengo que calcular y ver qué valor asume, hice un par de pasos algebraicos para poder facilitar un poco su resolución. ¿Bien? Bueno, ¿quién me dice qué otra cosa vimos el jueves como paso a los fines de poder seguir trabajando algebraicamente este tipo de expresiones y ver de qué modo sigo a los fines de poder resolver este límite? Vimos, por ejemplo, algo de cómo se podían reescribir los factoriales. ¿Alguien recuerda eso cómo era? Bueno, ¿cuál fue la pregunta, Luca? La pregunta era un poquito si alguno de la clase recuerda lo que hemos visto la clase pasada de cómo se podían, Sí, por sí, ejemplo, reescribir algunos factoriales a los fines de poder seguir sí, trabajando algebraicamente esta expresión. muy bien. No sé, alguien puede ponerlo en el chat o puede abrir el micrófono. Factorizando, dice Betiana. Factorizando. ¿Factorizando qué, Betiana? ¿Qué vas a factorizar? El numerador, a ver, factorizando n por n menos 1 factorial. Bien, eso lo está Bien, diciendo Pía. Bien, bien, y de Martina también. O bien. sea que van a descomponer el mayor de los factoriales. De los Exacto. factoriales Hagamos- del número, el más grande. ¿Mm? Exactamente. Fíjense esto, chicos. Nosotros tenemos un factorial en el numerador y un factorial en el denominador. Bien. En el numerador tenemos el factorial de n menos 1 y en el denominador tenemos el factorial de n. Bien. Si consideramos que n menos 1 es el anterior de n, el mayor factorial o el factorial más grande está en el denominador, que sería n factorial. Bien. Y habíamos visto la clase pasada que, por ejemplo, el factorial de un número lo podíamos descomponer como el factorial de su anterior multiplicado por ese número. Bien. Así, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, habíamos visto que el factorial de 4, De 4 pesos le mandaste. estamos en modo, el factorial de 4 lo podíamos escribir como el factorial de 3 por 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que vimos? O al Entonces, revés, 4 por 3. O ¿cómo, sea, perdón, o Susi? al revés. Claro, vos ahí lo escribiste ascendiendo del número menor Claro, al mayor, pero lo o podés 4 escribir del por el mayor al factor. menor. Claro, o el Ahí, claro. exactamente. O el factor, o Que le va a 4 por el resultar, factorial de 3. claro, discúlpame Luca, así les va a resultar más fácil para desarrollar los números que tienen n, o sea, los números n-1 o n más 1, es más fácil verlo así. Pero lo pueden Exacto, hacer de las dos formas, ¿eh? claro.
Entonces, recordando un poquito esto de que un factorial de un número se podía escribir como el factorial de su anterior multiplicado por ese número, este factorial que tengo acá yo, que es el factorial de n, yo lo podría reescribir como el factorial de n menos 1, que es su anterior, ¿sí? Por n. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no entiende hasta ahora lo que estoy diciendo, me va frenando. Bien. Y ¿Todos te faltó entienden? el signo del factorial de n menos 1, Luca. Ahí está. Ahí lo ves, ahí está. ¿Todos entienden, chicos, hasta ahí lo que acabo de hacer en ese paso? En esa descomposición del factorial de n. Lo que acabo de hacer es reescribir el factorial de n como el factorial de n menos 1 multiplicado por n. ¿Bien? No sé si hay alguna duda, Susi, ahí en el chat. No, no, ninguna. Por ahora se ve que lo Bien, han entendido. bien. ¿Y esto para qué lo hacíamos? Porque en definitiva, con esta descomposición, dado que yo tengo un producto en el numerador y en el denominador también, no tengo ningún problema de que si yo tengo alguna expresión susceptible de simplificar en el denominador y en el numerador, no tengo ningún problema para hacerlo, es decir, que puedo simplificar libremente. Y al haber hecho esta descomposición del factorial de n, veo que en el numerador tengo n-1 factorial y en el denominador también tengo n-1 factorial. Entonces, esa expresión yo la podría estar simplificando. ¿Bien? Y de este modo ir trabajando este límite para que me vaya quedando un poco más simple. Simplificando lo que les decía recién, es decir, si yo simplifico el factorial de n-1 Sí. tanto en el numerador como en el denominador, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar en el numerador el límite de la raíz Espera. cuadrada. Sí, No, acá hay una pregunta de Ángela. Cuando vos hiciste la descomposición del factorial de sí, n factorial, sí. eh, ella pregunta si no tendría que ser n menos 1 por n factorial. Ahí Ángela le estamos respondiendo que el que le Bien, estamos, el valor que se está descomponiendo es el n factorial, que es el número claro, más grande. Entonces, claro. al n le resto 1, me quedaría n menos 1. Ujú, Y como ese valor n-1 es el que coincide con el numerador, hasta ahí desarrollo el factorial de ese número, entonces me va a quedar n por n-1 factorial. exacto. Lo que pasa es que ahí Lucas, cuando puso en el denominador, conmutó, diríamos, los factores. Es lo mismo que Claro, poner n por n-1 factorial claro. que Ahí lo vamos n-1 a cambiar factorial así por nada n. más. Recuerda que el producto es Exacto. conmutativo, ¿no? Vamos a cambiarlo para que por ahí se da lugar a dudas. Sí, es hasta que se acostumbren a ir trabajando, pero como les decía al Ujú, comienzo, este planteo es siempre el mismo cuando se aplica el criterio de la razón. Se hace el exactamente. cociente Ujú, entre el término enésimo más 1 bien. y el enésimo, y Bueno, después se hemos comienza llegado a este a paso operar donde nos ha quedado esta algebraicamente. expresión. Bien. ¿Qué les parece que deberíamos hacer ahora? ¿Cómo seguirían ustedes? No sé, Susi, si se me cortó porque tengo un No, cartel que me dice que mi wifi anda medio medio. Vos sabés que debe ser sí, por eso que se me recién corta. la pregunta es cómo seguirían ustedes y ahí Claro. se cortó un ¿Cómo? rato y yo te habías quedado en Claro. silencio vos. La Puede ser pregunta tratando sería, de chicos. descomponer la raíz. ¿Cómo? Puede ser tratando de descomponer la raíz. Puede ser, puede ser, A ver, ¿y sí, pues. cómo? Pero cómo, sí. Lucas, vos estás hablando y no se te escucha. A ver, Lucas, ahí hola, hola, sí, ahí ahí se me sí. escucha. Bien. Sí, A ahí ver, sí, no ahí sé, sí. la compañera recién que No, no sé acotó quién algo. habló. Sí, Sí, la compañera que dice descomponer la raíz. claro, No sé si ¿cómo, se cómo sería refiere eso? a multiplicar Ujú, el valor entero n a la 1 por la raíz de n. ujú. No sé si es eso lo que se hace referencia. Yo les hago La que una pregunta. pregunta. A ver, Sí. ¿podrían hacer paso al límite ya o no? Y si hicieran paso al límite, ¿con qué se encontrarían?
Con una indeterminación. Bien, porque Muy bien, muy bien. ¿qué sucedería en ese caso, digamos? Infinito Si sobre yo, infinito. Infinito sobre infinito. perfecto, me va a quedar Muy bien, infinito muy sobre bien. infinito. O sea que yo ya sé que si yo hago paso al límite, me encuentro con una indeterminación porque me queda infinito sobre infinito. O sea que en definitiva yo ya sé que para resolver esto voy a tener que recurrir al hospital. Es decir, que voy a tener que derivar el numerador y derivar el denominador. Bien. Les pregunto, ¿se les ocurre alguna forma, tanto en el numerador como en el denominador, de simplificar las expresiones que tengo a los fines de que derivar sea más fácil? Podríamos derivar la raíz, no hay problema. Pero les pregunto, ¿a alguno se le ocurre otra forma de reescribir eso para que sea más fácil derivarlo o no? N más 1 elevado a la 1 medio puede ser. Bien, perfecto. Una forma de poder Sí, reescribir esta expresión sería pensar que la raíz es susceptible de que yo la escriba como una potencia. Bien, ¿cómo sería eso? Si yo reescribo esta expresión que tengo acá, voy a continuar abajo. Si yo reescribo esta expresión que tengo acá, yo la podría reescribir. Voy a borrar la raíz. La podría reescribir, como dijo la compañera, como una potencia. Y en definitiva lo que me va a quedar acá va a ser n más 1 elevado a la 1 medio. Bien. Y también también podría reescribir la expresión que tengo en el denominador, que es la raíz de n. ¿Cómo me quedaría esta raíz del denominador si yo la reexpreso al igual que la reexpresé en el numerador? Yo tenía raíz cuadrada de n. Si la escribo como potencia, ¿cómo me va a N quedar? sobre 1 medio. N muy bien, elevado a la 1 medio. Perfecto. muy bien, muy bien. Continúo trabajando esta expresión. ¿Qué es lo que tengo en el denominador? Producto Un producto, muy bien, pero ¿un producto de qué? de igual base pero de distinto exponente. De potencias Sí. de igual base. ¿Y qué dice la propiedad de producto de potencia de igual base? Suman ¿A los qué? exponentes. Muy bien, se suman los exponentes. El resultado es la base elevado a la suma de los exponentes. Esta n que tengo acá tiene como exponente un 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que el resultado de este producto que tengo en el denominador va a ser n elevado a la suma de los exponentes, que es 1 Sí. y 1 medio. Por lo tanto, Lucas, antes que sigas, perdón, antes sí, que sigas, Paula pregunta, sí, ¿de dónde sacaste el 1 medio del denominador? bien. Paula, si recuerda, si ve, por ejemplo, volvamos acá arriba a la expresión esta que voy a pintar acá de color, ¿sí? ¿De dónde saco el 1 medio? Fíjate, tanto el 1 medio, el exponente 1 medio del numerador como del denominador surge de reexpresar la raíz cuadrada que tenía en el numerador y en el denominador. Bien, en el numerador la raíz cuadrada afectaba a n más 1, por eso me queda n más 1 elevado a la 1 medio. Pero en el denominador la raíz cuadrada afectaba solo a n, por eso me queda solamente n elevado a la 1 medio. ¿Se entiende? Bien, ahí Susi, cualquier Bueno, cosa, si queda, Sí, yo estoy atenta. Sí, sí, dice que lo entendió, bárbaro. Bien, Paula. chicos, entonces, este producto que tengo acá, en definitiva, aplicando la propiedad de producto de potencia de igual base, el resultado que me va a dar va a ser n, pero elevado en este caso a las 3 medios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la base elevado a la suma de los exponentes, que es 1 en el caso del primer factor y 1 medio en el caso del segundo factor. ¿Bien? ¿Esto me cambia en algo la indeterminación? No. Si yo vuelvo a hacer paso al límite, me queda infinito sobre infinito. ¿Bien? O sea que no tengo más remedio
que aplicar el hospital. Es decir, tengo que derivar el numerador y derivar el denominador. Pero, viendo esta expresión a la que hemos llegado trabajando algebraicamente, veo que es un poco más fácil la derivación que en el caso de cuando teníamos la raíz cuadrada, ¿sí? Y en todo caso, en el denominador que teníamos un producto que involucraba una raíz cuadrada. Bien, o sea que ustedes siempre recuerden que pueden recurrir a tareas algebraicas en las expresiones para poder facilitar, digamos, lo que tienen que derivar, las expresiones que tienen que derivar. Les consulto ahora. Espera. Sí. Lucas, Ángela pregunta por qué el 3 medio. Bien. Ahí volví a explicar que tenés producto de potencia en la misma base, sumaste los exponentes. Exactamente. Acá, Ángela, mira, yo tengo un producto de potencias de igual base, ¿bien? Por ejemplo, acá tengo n elevado a la 1, ¿bien? Por n elevado a la 1 medio, ¿sí? Este producto de potencias de igual base, ¿qué es lo que dice la propiedad que nosotros aplicamos? Que si yo tengo un producto de potencias de igual base, ¿sí? Es decir, acá la base es n, por eso decimos de igual base, el resultado de este producto va a ser esa base elevado a la suma de los exponentes. Como el exponente del primer factor es 1, yo esto lo puedo pensar como 2 medios, ¿sí o no? Es decir, que si yo tengo el producto de estas dos potencias de igual base que tienen igual base, el resultado va a ser esa base donde el exponente va a estar dado, si me deja acá, ahí está, va a estar dado por el 2 medios del primer factor más el 1 medio del segundo factor. ¿Bien? Y así se compone, digamos, el resultado que yo llego, que es n elevado a la 3 medios. Sí, ahí Ángela, no sé, preguntó por qué el 3 medio, pero si no se pueden simplificar. No sé a qué hace referencia con simplificar, Ángela. Si es simplificar las n, lo que tengo en el numerador y lo que tengo en el denominador. O sea, no especificar qué es simplificar. Arriba tenés un medio y abajo también. Claro. Por eso decía, no, pero justamente, mira, viene muy bien la pregunta de Ángela. Sí, está buena para repasar. En el numerador, la base de esa potencia es n más 1 y el exponente es un medio. Y en el denominador, la base de la potencia que tengo es n y está elevado a la 1 medio. O sea que si yo quiero simplificar, las potencias tienen que tener la misma base. Entonces, si en el numerador tengo una potencia de base n más 1, en el denominador, para poder simplificar, también tendría que tener una potencia de base n más 1. Exactamente. O sea, cuando las potencias tienen la misma base, sí se pueden simplificar. Discúlpame, Luca. Lo único que yo podría haber hecho previo a todo este paso que está haciendo Luca era asociar las potencias del mismo índice, que sería n más 1 a la 1 medio con n a la 1 medio. Yo podría, ahí tendríamos la aplicación de la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la división. Pero yo podría unir y expresar como n más 1 dividido n y todo eso elevado a la 1 medio. Podría haber hecho eso también, en vez de hacer la cuenta que está haciendo Luca, también lo podría haber hecho. Asociar las potencias que tienen el mismo exponente. Entonces me hubiera quedado n más 1 dividido n, todo eso elevado a la 1 medio. Y hubiese sido otra manera de trabajar el ejercicio. Exactamente. No sé. No hay una única forma, chicos. No hay una única forma, digamos, chicos, de resolver esto, ¿no? Es como dice el profe, otro camino hubiese sido el que ella explicaba ahí. O sea que no está mal si ustedes encuentran otra forma de resolverlo, ¿bien? Siempre y cuando respetando las propiedades y las aplicaciones, ¿no? que uno sabe. Estábamos acá en este paso, ¿bien? Les decía, todo este pasaje algebraico que acabamos de hacer no modifica en definitiva la indeterminación con la que yo me encuentro al hacer paso al límite. Por lo tanto, yo no tengo más remedio que ahora aplicar el hospital, ¿bien?
pero con una expresión que a lo mejor es mucho más simple de derivar que lo que teníamos, por ejemplo, en este paso que estoy mostrando acá, que está pintado de amarillo. ¿Cómo haríamos ahora para derivar el numerador y el denominador? A ver, ¿cómo quedarían las derivadas respectivas del numerador y del denominador? Pensemos cuál es la operación principal que tenemos. Regla de función por potencia. Bien, es Muy una bien. potencia. Bien, entonces, ¿cómo haríamos para derivar esto? ¿Cómo O hacemos sea, para... aplicamos la regla de la potencia como dijo Martina. Sí, ¿cómo nos quedaría la expresión luego de derivar esta potencia aplicando la regla? ¿No se bajaba el exponente para multiplicar? Bien, bajamos el Sí, sobre exponente, está muy bien, un medio, por, ¿y qué me queda? ¿Cómo se haría la regla de la potencia? O sea, bajamos el exponente Sí, por ¿cómo la derivamos? base. La base sigue siendo la misma. Ujú. Pensemos cómo derivamos x al cuadrado, ¿cómo era eso? Bajamos el 2, Y le restamos el exponente. Bien. bien, Sí, le resta 1 al exponente. Muy bien. muy bien. Si le resta 1 al exponente que tenía, que era un medio, ¿cuánto me va a quedar como exponente a mí? Un número negativo. Bien, Sí, ¿cuál es ese número negativo? Menos un medio. Menos un muy medio. bien. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Y la derivada del denominador, cómo me quedará? ¿Qué hacemos 3 con el medios por exponente? n elevado a la 1 a un medio. 3 medios por n, muy bien. ¿Elevado a la cuánto? A la 1 medio. Muy bien, perfecto. Bien. Bien, llegamos a esta expresión que es la que tenemos luego de aplicar L'Hospital. Les consulto ahora. Volvemos a aplicar paso al límite. ¿Qué es lo que voy a obtener? Indeterminación. Muy bien. Ujú. Nuevamente tengo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Qué es lo que deberé hacer entonces ahora? Y bueno, deberé repetir la aplicación de la regla del L'Hospital. Es decir, volveré a derivar tanto el numerador como el denominador. Les pregunto ahora, ¿cómo nos queda la expresión de la derivada, ¿sí?, de la expresión anterior, que es la que voy a marcar ahora con amarillo? ¿Sí? Tenemos que derivar eso que acabo de pintar de amarillo. ¿Cómo nos va a quedar la derivada del numerador? ¿Cuál es la operación principal? Vamos por parte. Producto. Perfecto, la operación principal es un producto. ¿Pero un producto de qué? ¿Qué es lo que es? El primer factor, ¿qué es? Constante. Muy bien, entonces un producto de una constante, ¿sí?, por una expresión que involucra la variable. ¿Cómo derivamos esas expresiones? Constante por función, le decíamos. ¿Cómo derivamos eso? ¿Qué pasaba con la constante? ¿Quedaba, no quedaba? No, 1 no igual a queda, 1. quedaría ¿Cómo? 1. Igual a 1. Bien, la derivada en la constante era 1, ¿sí? Eso estamos de acuerdo, pero ¿se acuerdan que cuando la constante acompañaba a la variable o acompañaba una función, ¿sí?, que dependía de la variable, la derivada de eso era la constante por la derivada de la función? ¿Se acuerdan de eso o no? O cuando teníamos la constante por la variable, por ejemplo 2x, la constante nos quedaba.
Bien, nos quedaba la derivada de 2x y era 2. Entonces, en este caso, la derivada de este producto que tenga una constante por una función, ¿qué será? Será la constante que queda por la derivada de toda esta expresión que tengo acá. Es decir, que nuevamente voy a tener que derivar esta expresión que tengo acá, que ¿qué operación principal tiene? Potencia. Es una potencia. O sea que vuelvo a aplicar la derivada de la potencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo Sí. me va a quedar esto? Me va a quedar, esto va a ser bajo el exponente por n más 1 elevado a la ¿cuánto ahora? A la menos 3 medios. Bien, perfecto. Y en el caso del denominador, ¿cómo me queda esta derivada? 3 medios por n a la 1 medio. Tengo constante por función. ¿Qué me quedará en este caso? Acá dicen 3 medios elevado a la 1 medio. Por 3 n medios. elevado a la 1 medio. Bueno, a No, ver. 3 medios, claro, pero tienen que multiplicarla por 1 medio, por n Bien, elevado a la menos 1 medio. bien. En definitiva, acá lo que me queda es la constante, que es 3 medios, por, me queda el exponente que bajo, por n elevado a la menos 1 medio. Claro, ¿sabes lo que pasa, Lucas, ahí? Bueno, vos ahí, pero ahí vamos a estar, tenemos que resolverlo de la otra forma, Sí, porque porque si vamos no a estar vamos a dando ir. vueltas con esas mismas, claro. Sí, bien. O sea, ¿qué les digo? Que nosotros si seguimos derivando, siempre vamos a estar derivada en esa fracción con un valor en el numerador n más 1 elevado a algo, algún valor, y después sobre n elevado a otro, y siempre vamos a estar dando vueltas sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que tratar de reescribir Exactamente. donde habíamos dejado. Mira, ahí lo voy a ver desde acá, mira. Desde lo que dice el profe es que si nosotros seguimos aplicando el hospital, vamos a ir como en un bucle, digamos, en donde siempre vamos a tener que tener indeterminación y vamos a tener que seguir derivando, derivando, derivando y vamos a llegar a un punto en donde nunca vamos a poder levantar la indeterminación. ¿Y eso por qué sucede? Porque en definitiva, en todos estos pasos que fuimos haciendo acá, ¿sí? Hay una expresión que necesariamente tenemos que reescribir de manera algebraica. Puede que muchos de los que plantearon la duda sobre este ejercicio haya sido porque hayan llegado a esta instancia, digamos, en donde fueron aplicando el hospital de nuevo y fueron aplicando el hospital y en definitiva nunca podían levantar la indeterminación. ¿Eso qué quiere decir cuando uno llega a esta instancia, digamos? Quiere decir que en algún momento del desarrollo que estaban haciendo de la aplicación del criterio, faltó algún trabajo algebraico que permitiera reacomodar la expresión de todo el límite para que la aplicación de la regla del hospital finalmente les permitiera levantar la indeterminación. Fíjense, vamos acá a la resolución. Fíjense que lo que tenemos acá planteado es... O sea, andate, no sé dónde fuiste ahora. Esta es la resolución del inciso 4 que estábamos trabajando recién, Claro, Susi. pero no, antes de que le mostraras la resolución, yo justo te iba a decir que te fueras donde tenías la raíz, que me cambiaste Bien, la perfecto. pantalla, Lucas. ¿Querés que lo continuemos de acá? Dale. Claro, bueno, o es lo mismo. Ahí, en ese amarillo que vos tenés, en Sí. ese paso que dice raíz cuadrada de n más 1 sobre n por raíz cuadrada de n, ahí, para que no pase lo que estoy viendo a continuación, que sigo siempre derivando, y como decía Lucas, estoy en un rulo, diríamos que estoy dando vueltas siempre lo mismo, tengo que tratar de buscar otra expresión que me permita de una manera más fácil salir de la indeterminación. Entonces, bueno, ahí esa
raíz que podría estar elevada a la 1/2, como en el otro caso, en el paso que sigue, Acá. que en el numerador es n más 1, dividido la raíz de n, eso lo puedo poner todo debajo de una misma raíz, o debajo de una misma potencia 1/2, que sería lo que vos ahora, si te vas a la solución, sí. ahí lo pueden ver. Fíjense, este es el planteo de la solución, ¿bien? Fíjense que este primer paso es el planteamiento que hicimos de el cociente entre el término n más 1 y el término enésimo, ¿sí? Y a esto le tomamos límite, ¿bien? Luego lo que hicimos fue el producto de extremos sobre el producto de medios, ¿bien? Luego lo que hicimos acá fue reescribir el factorial de n, tal como lo habíamos hecho mientras lo íbamos resolviendo recién. Y fíjense, este n-1 factorial y este n-1 factorial se van, lo simplificamos tal como recién lo habíamos explicado. Y fíjense que lo que hace luego, acá lo que queda, va a quedar n más 1, raíz cuadrada de n más 1, sobre n por raíz cuadrada de n. Bien. Lo que hace es lo que dice la profe. Bueno, tomo raíz cuadrada de todo lo que está bajo raíz cuadrada, n más 1 y n, y esto me queda multiplicado por 1 sobre n. ¿Todos me siguieron hasta ahí el paso que hizo o no? ¿Que hicimos o no? No sé, se han quedado muy en silencio. Ahí, sí, lo que anteriormente dijimos, a veces puedo reescribir una expresión, como en ese caso tengo raíz en el numerador del mismo índice 2 que en el denominador del mismo índice, y lo puedo poner todo debajo de una misma raíz. O si no, si hubiese transformado la raíz como una potencia, lo puedo escribir todo debajo de la potencia. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? Esto lo podría haber hecho al comienzo, cuando comencé a desarrollar el ejercicio, o después de haber hecho todo este proceso que Lucas le mostró con la solución de ir derivando y siempre me va quedando una indeterminación, e ir derivando y siempre me queda indeterminación. Bueno, ahí me estoy dando cuenta que si sigo así no voy a poder seguir avanzando. Entonces retrocedo y veo en qué instancia del ejercicio puedo reescribirlo de otra forma, de manera que me permita levantar la indeterminación. Susi, mira, acá les hago una breve aclaración en el archivo que veníamos trabajando nosotros para ver si lo pueden ver mejor. Fíjense, y escribíselo ahí en todo caso, Lucas, ahí al lado. Claro, fíjense, chicos. Voy a borrar este paso de acá y este de acá, que fue el paso que hicimos, porque posiblemente para mí muchos tenían dudas en este ejercicio porque habían llegado a la etapa de aplicar los hospital y se encontraban en este bucle de no poder levantar la indeterminación. Entonces, por eso queremos mostrarles lo que pasa si uno continúa aplicando el hospital, llega un punto en donde no puede solucionar el problema. Pero fíjense, continuemos desde este punto, digamos, ¿bien? Que es el punto que nos queda luego de haber simplificado, ¿sí? Este factorial, perdón, el factorial de n-1 con este factorial de n-1, ¿bien? Si yo me pongo a ver, lo que me queda luego de simplificar es el límite para cuando n tiende a infinito de la raíz cuadrada de n más 1 sobre n por raíz cuadrada de n, ¿bien? Yo podría tranquilamente escribir esto como 1 por la raíz cuadrada de n más 1 sobre n por raíz cuadrada de n. ¿Estamos de acuerdo? No más que uno nunca pone ese 1 porque en definitiva es redundante, uno no lo pone, digamos. Pero es importante por ahí, o puede aclarar, para ver cómo es que nosotros trabajamos esta expresión algebraicamente para llegar a lo que la solución después les muestra. Porque en definitiva lo que dice la solución es, yo tengo 1 por raíz cuadrada de n más 1 sobre n por raíz cuadrada de n. Tanto en el numerador como en el denominador tengo expresiones que están afectadas por raíz cuadrada. Bien. Yo podría unir esas expresiones que tengo en el numerador y en el denominador bajo una misma raíz cuadrada. Bien. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, en definitiva, este cociente lo tengo que separar en dos. Tengo que separar por un lado lo que está bajo la órbita de la raíz cuadrada y lo que está fuera de la raíz cuadrada. Bien. Al hacer eso,
lo que me va a quedar va a ser, si yo reescribo todo esto, voy a borrar acá, si reescribo, cómo me quedaría todo. Me va a quedar, en primer lugar, los términos que no están en la raíz cuadrada, que va a ser el 1 y va a ser la n. Y todo esto multiplicado por la raíz cuadrada, y acá sí voy a tomar tanto lo que está en el numerador como en el denominador, es decir, n más 1, perdón, n más 1 y n. Bien, entonces, esta expresión... Está lenta la... Está Talenta. lenta para... Ahí está, ahí está. Bien. Que hay un minuto, la aclaración. Sí. En vez de escribirlo como raíz cuadrada de n más 1 sobre n, podría haber usado la potencia como ustedes lo habían hecho en la otra parte del ejercicio que empezaron a resolver. Exacto. Podrían haber dicho, bueno, n más 1 dividido n, todo elevado a la 1 medio. Es lo mismo. Exactamente. Exactamente. Pero por ahí, bueno, les quise escribir este 1 en el numerador porque a lo mejor de ese modo... Está bien. Sí, se dan más cuenta. Se dan está más bien, cuenta. Está bien, Lucas. En realidad lo que hicimos, chicos, fue este cociente que tenemos pintado acá de amarillo, reescribirlo como un producto, ¿sí?, entre 1 sobre n por la raíz cuadrada de n más 1 sobre n, que en definitiva es todo lo que estaba bajo raíz cuadrada. Es decir, unificamos todo bajo una misma raíz cuadrada, lo que estaba en el numerador y en el denominador, ¿bien? Y eso lo multiplicamos por lo que no estaba afectado por la raíz, ¿bien? Es una forma de reescribir el cociente que teníamos, ¿bien? Bueno, en definitiva, si uno continúa ahora con la resolución, voy a volver a la solución, así lo vemos desde ahí. Fíjense que lo que tenemos es esto que les estoy marcando yo acá. Ahí es donde quedamos recién en el otro archivo. Si uno ahora lo que hace es hacer paso al límite, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en primer lugar 1 sobre infinito, que eso me va a dar 0, multiplicado por la raíz cuadrada de todo esto, que independientemente del resultado que uno que asuma, digamos, está multiplicado por 0. En definitiva, el resultado de este límite es 0. Bien, y es menor que 1. ¿Se entiende de dónde llegamos al 0? Claro, pero ahí faltaría, cuando vos pasás de lo amarillo al otro paso, Sí. lo que ha hecho dentro de la raíz es distribuir el denominador, y esa n se puede distribuir con el numerador que tenga una suma, porque esa n divide tanto al primer término de la suma, que es el n, como al segundo término de la suma, que es el 1. Entonces n divide a n y a 1. Al escribirlo de esa forma, como recién decía Lucas, cuando tomamos límite y reemplazamos a n por infinito, recuerden que en el límite un número dividido infinito me da 0. Entonces, el 1 sobre n les quedaría Esto, 0. chicos, yo ahí voy a reescribir, Susi, por ahí no se dan cuenta. Este 1, ¿de dónde surge? Bueno, eso es lo que les había... Está bien, perfecto. Perdón, se me cortó ahí. Se me cortó ahí el... Bien. Ahí. Susi, voy a reescribir acá una cuestión porque por ahí no se dan cuenta de dónde surge el 1. Está bien, está bien. Fíjense, chicos, que este 1 que estaba acá surge, como decía la profe, de distribuir el denominador acá. Esta n, ¿sí?, que está en el denominador de la raíz, como yo tengo una suma, lo puedo distribuir. ¿Cómo me queda si yo distribuyo? Me va a quedar n sobre n más 1 sobre n. ¿Bien? Esa es la distribución que hacemos del denominador. Independientemente del valor que asuma n, si yo tengo un número dividido el mismo número, sé que el resultado de ese cociente, es decir, de n sobre n, es en definitiva igual a 1. ¿Bien? Y por eso es que acá tenían ustedes un 1. ¿Bien? Bien. Era un ejercicio complejo este. Bueno, pero es un ejercicio muy útil. Es muy útil para repasar. Claro, ustedes están continuamente aplicando, están tratando de resolver esa indeterminación, o sea que están aplicando la regla del hospital, están derivando continuamente,
Y bueno, y es lo que puede pasar con estos ejercicios de serie. Puede llegar un momento que estamos siempre avanzando sobre los pasos algebraicos y vemos que no los resolvemos. Entonces, bueno, si eso nos sucede, inmediatamente tenemos que cambiar la técnica. Que en este caso se da perfecto el ejercicio, que tengo que poder reescribir el ejercicio de otra forma para poder ver si levanto la indeterminación. Bueno, Exacto. no sé si les quedó claro. Si no, vamos a empezar con el tema de hoy. Ahí dejo de compartir, Susi. Así. Bueno, porque este criterio lo vamos a aplicar siempre. Porque ahora el tema que vemos ahora, a continuación, es para... espérate, ¿dónde estoy yo? Acá. Profes, una pregunta. Sí. Ya para no seguir perdiendo tiempo, digamos, acá, ¿no hay posibilidad de que ustedes suban las resoluciones, por lo menos de estos ejercicios, de la actividad 13, digamos? Solo Estaba esto. chequeando si estaba subido, Susi, no está subido todavía. Lo hablo con el Juan y lo subimos. Perdón, Lo subimos. no he dicho nada. No he dicho nada. Lo subimos, no sé quién estaba hablando, pero sí, lo hablo con Zoe, puede ser Sí, que se era. los vamos a subir, Se lo pero, o subimos. sea, la estrategia que nosotros generalmente seguimos es darle el tema, que ustedes hagan los procesos, diríamos, de maduración, tanto teórico como práctico, y después le subimos la solución. Porque si no, a veces miran la solución y no resuelven el ejercicio. Bueno, Exacto. ¿alguna otra pregunta, chicos? No, eso sí, yo una de las cuestiones Sí. que le ponía, que bueno, ahí Juan nos ponía que bueno, va a tener que practicarlo más. Una pequeña aclaración que yo le Sí. ponía a los chicos es que una de las claves, digamos, porque el conocimiento que vamos aplicando en las materias, tanto en análisis 1 como en la 2, es acumulativo, chicos. Entonces, ustedes fíjense que lo que hemos usado recién para resolver este ejercicio han sido desde propiedades de la potencia hasta reglas de derivación. O sea que una de las claves está en repasar propiedades, en recordar las reglas de derivación, digamos, requiere eso de ustedes, ¿no? Repasar un poco los contenidos que ya han visto a lo largo del año. Sí, y como dice el compañero, es práctica. Esto mientras ustedes más resuelvan, más practiquen, se van a ir dando cuenta de cómo resolver los ejercicios. O sea, porque no hay una gran diferencia entre un ejercicio y otro. Son muy mecánicos, o sea que no les damos tampoco ejercicios muy complicados, pero en realidad es como dice el compañero, hay que practicar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por lo menos, Susi, no hay más preguntas en el chat. Bueno, vamos a continuar. Ahora vemos, hasta acá nosotros vimos todo lo que son series de signos positivos, o sea que sus términos son positivos. ¿Qué puede suceder cuando se nos presenta una serie que sus términos no tienen todos signos positivos? O sea que algunos tienen signos positivos y otros tienen signos negativos. Entonces, ¿cómo podemos escribir esa serie o qué característica tiene? Esas series se llaman series alternantes, porque van alternando los signos que tiene la serie en cada término. Entonces, se nos presenta una serie con esta estructura, donde tenemos el sumatorio de n que va de 1 hasta infinito, puede ir de 0 al infinito, dependerá cómo está formado, cómo se da la ley de formación de sus términos. Y el término general de las series alternantes presenta la característica que presenta un factor, que en este caso es este, menos 1 elevado a la n menos 1, por el valor a sub n, que me da la ley de formación de sus términos. Fíjense, este factor les da el signo de cada uno de los términos de la serie. Y bueno, el exponente podrá cambiar, podrá ser n solo, podrá ser n menos 1, podrá ser n más 1, dependerá del valor que asuma el primer término, el n, digo, para formar el primer término de la serie. Entonces, el término general no perdamos de vista que es todo esto que aparece el menos 1 elevado a la n menos 1 por a sub n. Lo que pasa es que el término general, la característica que presenta,
que justamente ese factor menos 1 elevado a la n menos 1 que acompaña a este a sub n es el factor que le va a ir dando el signo a cada término de la serie. Que como les dije anteriormente, el exponente podrá cambiar. Podrá ser menos 1 a la n, podrá ser menos 1 a la n más 1, pero siempre la base es el valor negativo menos 1. ¿Por qué? Porque fíjense, si el n toma el valor 1, me va a dar el primer término de la serie. El exponente n cuando tome el valor 1, me quedaría 1 menos 1, 0. Todo número elevado a la 0 me da 1 independientemente el signo que tenga la base. Entonces me va a quedar a sub 1. Después, el a sub 2, si n vale 2, pero acá, si este vale 2, me quedaría 2 menos 1, 1. Y es menos 1 a la 1, es 1 negativo, conservando el signo de la base, recordando que si el exponente de la potencia es impar, conserva el signo, el resultado que tenga la base de la potencia. Entonces, en este caso, la base de la potencia tiene signo negativo, el exponente es impar, entonces el resultado me va a dar negativo. En el otro caso, por ejemplo, en el que sigue, si el n toma el valor 3, me quedaría 3 menos 1, 2, un exponente par, el resultado es positivo independientemente el signo de la base. Y esto es por la regla de los signos, ¿no? Entonces, queda claro que ese factor menos 1 a la n menos 1 me va a dar el signo de cada término de la serie. Y esto es lo que genera la alternancia de los signos, por eso se llaman serie de signos alternantes. Como toda serie, lo que nos interesa conocer es cuál es el carácter de la serie, en definitiva, si la serie converge o no. Este criterio de la serie de signos alternantes, el único criterio que nosotros damos en este curso, o sea que es el único que ustedes van a conocer, no van a saber otro criterio que no sea el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz es justamente y se aplica cuando la serie tiene signos alternantes. ¿Y qué nos da ese criterio? Ese criterio tiene una condición necesaria y suficiente para determinar la convergencia de la serie. Si nosotros recordamos un poquito, ¿ustedes se acuerdan cuál era la condición necesaria para que una serie sea convergente cuando vimos el criterio general de la divergencia y todo lo demás? Es una pregunta a la clase, ¿eh? A ver, Susi, ahí te digo sí. La condición necesaria para que una serie sea convergente. ¿Cuál era? Cuando vimos el criterio general de la divergencia y todo lo demás. ¿Se acuerdan que decíamos que era una condición necesaria, pero no suficiente porque no nos permitía asegurar sobre el carácter de la serie? ¿Se acuerdan cuál era esa condición o no? Cuando daba 0, ¿Quién? Bueno, Cuando daba 0, ¿quién? acá Ana Ruth nos pone que el límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, esperen que me escribieron varios a la vez y el límite de a sub n cuando n tiende a infinito sea diferente de 0. Que el límite debe ser igual a 0, dice Paulina. El enésimo término tiende a 0. Que el término enésimo tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Bueno, muy bien. Que el límite cuando n tiende a infinito de 0. Y bueno, María Sol dice el criterio de la enésima. Muy bien. Fíjense que el límite del término general cuando n tiende a infinito, o sea, la cantidad de términos tiende a infinito, tiene que ser 0. ¿Se acuerdan que eso nosotros lo habíamos visto? Que era condición necesaria para que una serie sea convergente, pero no era suficiente y que lo habían demostrado con la serie armónica y todo lo demás, el ejemplo en clase. Bueno, entonces, la primera condición que determina el criterio de Leibniz o del criterio de serie de signos alternantes, también llamado así, para que una serie de signos alternados sea convergente es que el límite del término general sea 0. Bueno, acá repite lo que habíamos estado hablando. Y la segunda condición es que
en valor absoluto el término sea menor o igual al término precedente. O sea, cada término, perdón, sea menor o igual al término precedente. ¿Qué estoy diciendo? Que la serie sea decreciente. O sea, que para todos los términos de la serie se verifica que la sub n más 1 sea menor o igual en valor absoluto que la sub n. Fíjense que acá prescindimos del signo para que esta condición se verifique. Esto es lo mismo que decir que la sub n más 1 sea menor o igual que la sub n o que la sub n sea mayor o igual que la sub n más 1. Pero en definitiva me está diciendo que la serie tiene que tener términos, o los términos de la serie tienen que ser decrecientes. Bueno, esto por ahora lo voy a pasar un ratito, Lucas, para ver el ejemplo de las series alternas. ¿Sí? Dale, dale. Vamos a ver, no, pero no me acuerdo qué es lo que tengo acá. No, esto es lo de la absoluta convergencia, que lo vamos a ver después, porque no quiero mezclárselo con esto. Bueno, tenemos una serie. Vamos a este ejemplo. Una serie cuyo término general, recuerden, el término general es todo es el término general. Lo que pasa que cuando nosotros vimos la simbología, estaba dividido ese término general, podemos decir, entre el factor menos 1, fíjense que acá el exponente es n más 1, y el término a sub n sería 1 sobre n más 1 factorial. No sé si lo tengo descompuesto acá. No. Entonces, todo es el término general. Pero ¿qué nos dice la primera condición que debe verificarse para que una serie sea convergente? Que el límite de la sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. Es el límite de todo el término, pero solamente vamos a tomar el factor a sub n dentro del término general. Fíjense, esperen que quiero ir a las condiciones que habíamos determinado. Aguárdenme un segundo, que tendría que haber tenido las condiciones. Es este el que estamos viendo, ¿no? Sí, el ejemplo. Pero fíjense las condiciones que verificamos para que la serie sea convergente. Acá están las condiciones. Nosotros decíamos que la primera condición era que el límite de la sub n sea igual a 0. Eso es lo primero que tenemos que verificar. Y después, que la serie en valor absoluto, sus términos a sub n más 1, sea menor que la sub n. Esas son las dos condiciones que tenemos que verificar. Entonces, pero a lo que voy, era lo que les estaba diciendo recién, que en este caso, si ustedes lo alcanzan a ver, el término general es el factor menos 1 a la n menos 1 y a sub n. Esta es la generalización. Pero solamente tomamos límite del factor a sub n, no del factor que le da el signo a cada término de la serie. Eso que les quede claro, porque si no después, cuando ustedes comienzan a desarrollar el ejercicio, se les hace lío. Entonces, acá nosotros vamos a tomar el límite del término solamente del factor que tenga comprendido al n más 1 factorial. Y este factor menos 1 a la n más 1 lo vamos a dejar de lado. Y si no, se van a dar cuenta que si lo tomaran van a estar siempre, como lo hicimos en el ejemplo anterior, que siempre vamos a estar derivando y dando vueltas sobre un mismo, una misma expresión. Bueno, esas son las dos condiciones que deben verificarse. Bien, veamos ahora entonces la primera condición. Vamos a tomar el límite para cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1 factorial. Si acá hago la operación de paso al límite, fíjense, si reemplazo a n por infinito, ¿qué me queda? 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 en el límite, 1 sobre infinito me queda, y en el límite 1 sobre infinito es 0. O sea que la primera condición se verifica, se cumple que el límite de la sub n sea 0.
cuando el n tiende a infinito. Y la otra es plantear que el término a sub n más 1 y el término a sub n sean, comparar esos términos de modo tal que el a sub n más 1 sea menor o igual que el a sub n. Bueno, acá yo no me di cuenta de calcularle el a sub n más 1. Fíjense, si este es el término a sub n, el a sub n más 1, donde está la n, abro un paréntesis y le sumo 1. Por lo tanto, me va a quedar n más 1 más 1, n más 2. Entonces, el a sub n más 1 es 1 sobre n más 2 factorial y el a sub n es 1 sobre n más 1 factorial. Lo que hago es comparar estos términos en valor absoluto. Bueno, ustedes ya saben que comparar eso en valor absoluto, si quitan las barras de valor absoluto, les va a quedar 1 sobre n más 2 factorial y 1 sobre n más 1 factorial en ambos miembros de la desigualdad. Lo que tenemos acá es el pasaje de término que hacemos. Este valor que está dividiendo en el segundo miembro de la desigualdad, el n más 1 factorial, lo paso multiplicando al primer miembro de la desigualdad. Por lo tanto, en el numerador voy a tener n más 1 factorial. Y después, en el denominador n más 2 factorial, que está en el primer miembro de la desigualdad, lo voy a pasar multiplicando al segundo miembro de la desigualdad, por lo tanto pasa en el numerador n más 2 factorial. Y ahora los comparo. A veces no hace falta ningún desarrollo para poder comparar esos términos, porque si estoy mirando esa desigualdad, n más 1 factorial, el producto de esos factores, ¿es menor o igual que n más 2 factorial? ¿Qué les parece a ustedes? Pregunta la clase. A ver, ahí te digo, Susi. A veces sí tengo que hacer pasaje de términos algebraicos o multiplicaciones y divisiones para poder darme cuenta, pero acá ¿hará falta que haga todo eso? ¿Hará falta desarrollar los factoriales de los números para determinar que esa desigualdad es cierta? A ver qué dice la clase. ¿Qué dicen? A ver, Dolores acá nos pone que es menor, María Eugenia nos pone menor, o sea que, Muy bien. bueno, muchos Muy nos bien. ponen menor, digamos, o sea que se verificaría la desigualdad. O sea que es cierto, esa desigualdad no hace falta que la desarrolle y entonces se determina que se cumple la segunda condición. Al cumplirse la segunda condición, se dice que la serie de términos alternantes es convergente. Bueno, esto es lo que vamos a ver después. ¿Qué ahora, ya que estamos con el ejemplo, lo vemos, Luca? ¿Qué te parece? Bueno, las series alternantes dan lugar a otro tipo de estudio y análisis. Profe, ¿No? Sí. interrumpo, no sé si lo explicó, pero Ángela dice que no sabe de dónde sacó el n más 2 en el ejercicio anterior. Bien, entonces volvamos. Muy bien, muy bien. perdón, no Entonces había visto el mensaje, Ángela, no perdón. importa, volvemos. ¿De dónde sacamos el n más 2? Fíjense. Exacto. Nosotros el criterio, la segunda condición que se debe verificar de acuerdo al criterio de Leibniz para que la serie sea convergente es que el término n-ésimo más 1 sea menor o igual que el término a sub n o el término n-ésimo. Esa es la condición que se debe verificar. Entonces, fíjense, a ver si volvemos acá y me meto acá para darle el término. Este valor, ¿qué sería? El término a sub n. Uy, no, les voy a hacer lío porque esto tiene toda tabla. Espera, vamos a explicarlo acá nuevamente. Ángel era la que preguntaba. Bien, fijémonos, este es el término a sub n. Este que tengo acá, que es el que tome límite, verificando la primera condición, ¿no es cierto? Bueno, ahora tengo que buscar el término que le sigue.
Para buscar el término que le sigue, nosotros dijimos, donde está la n, abro un paréntesis y le sumo una unidad, porque estoy buscando el siguiente. Si estuviera buscando el anterior, abriría un paréntesis donde está la variable n y le resto una unidad. Pero acá le voy a sumar. Entonces, si este es el término a sub n, para buscar el a sub n más 1, donde está la n, si abro un paréntesis y le sumo 1, ¿qué me quedaría? N más 1 más 1. ¿Sí? O sea que me quedaría n más 2 factorial. Entonces el término a sub n más 1 sería 1 sobre n más 2 factorial, que es lo que tienen planteado acá. Si no me voy al No, Word. ahí Ángela Susi pone que ahora sí, que ahí ¿Lo entendió. entendió? Bien. Ujú. Entonces ahora estamos comparando el a sub n más 1 con el a sub n. Al compararlo, como les decíamos recién, al hacer pasaje de término, este valor n más 2 que está dividiendo en el denominador del primer miembro, lo paso multiplicando al numerador del segundo miembro, y el n más 1 factorial que está dividiendo en el segundo miembro, lo paso multiplicando al numerador del primer miembro. Entonces la desigualdad me queda planteada de esta forma. Y ahí no hacía falta desarrollarlo factorial porque estoy comprobando que el n más 1 factorial es más chico o es menor que el n más 2 factorial. Entonces, por lo tanto, concluyo que la serie converge. Bueno, como les decía anteriormente, las series alternantes me dan lugar a otro tipo de análisis cuando determino y demuestro que la serie converge. O sea que lo que vamos a ver ahora se aplica cuando la serie de signos alternados es convergente. Porque si alguna de las condiciones no se hubiese cumplido, esto que vamos a ver ahora no lo puedo aplicar, no lo puedo seguir analizando. Entonces, me dice, analizar la absoluta o la condicional convergencia de la serie. ¿Qué quiere decir? Que si determiné que la serie de signos alternantes era convergente, para analizar si es absolutamente convergente o condicionalmente convergente, la voy a transformar en una serie de términos positivos. Si transformar esta serie en una serie de términos positivos, significa que a esa serie la tengo que tomar en valor absoluto para transformarla en una serie de términos positivos, que siempre sus términos sean positivos. Para ello tengo que tomar la serie en valor absoluto. ¿Y qué me dice este criterio para determinar la absoluta condicional convergencia? Que a esta serie de términos positivos, habiéndola tomado a la serie de signos alternantes valor absoluto, la transformo en una serie de términos positivos. Entonces, le voy a aplicar el criterio de la serie de términos positivos que vimos anteriormente, que es el criterio de la razón. Si a esta serie de términos positivos, de acuerdo al criterio de la razón o el criterio de D'Alembert, me da que es convergente, entonces voy a decir que esta serie en signos alternados es absolutamente convergente. O sea, vuelvo a decirlo, parto de que la serie de signos alternados es convergente. Bien, ahora lo que quiero determinar es si es absolutamente convergente o condicionalmente convergente. Si es absolutamente convergente, siempre voy a transformar la serie de signos alternados en una serie de signos positivos, o sea que siempre voy a tomar el valor absoluto de la serie. Entonces, si de acuerdo al criterio de la razón, para esta nueva serie es convergente esta serie, voy a decir que esta es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque esta serie converge con signos alternados y si la transformo en una serie de términos positivos, también converge. Ahora, si la serie de signos alternados converge y esta que transformé con signos positivos por el criterio de la razón no es convergente, voy a decir entonces que la serie de signos alternados es condicionalmente convergente. ¿Por qué?
porque converge con signos alternados y cuando la transformo en signos positivos no es convergente. Eso es lo que vamos a analizar ahora. O sea que voy a volver a el criterio de la absoluta convergencia que habíamos pasado por alto y es lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando la serie de signos alternados es convergente, me permite realizar el análisis de la absoluta o condicional convergencia. ¿Cómo se hace ese análisis? Se transforma la serie de signos alternados en una serie de términos positivos. ¿Qué quiere decir? Que esa serie de signos alternados la tomo en valor absoluto todos los términos y se transforma esa serie en una serie de signos positivos. Como es una serie de signos positivos, aplico algún criterio conocido, que por ahora vamos a aplicar el criterio de la razón, y acá vemos que la serie está en términos positivos, y ese criterio de la razón me puede determinar lo siguiente. ¿Qué puede suceder? Que si evalúo la serie de términos positivos con el criterio de la razón y esa serie es convergente, entonces voy a decir que la serie original, o sea, la serie de signos alternados, es absolutamente convergente. Ahora, ¿qué puede suceder? Si evalúo la serie de términos positivos por el criterio de la razón u otro criterio, yo ahora les digo el criterio de la razón porque es el que hemos visto anteriormente, pero después vamos a ver que podemos usar otro. Si evalúo entonces la serie de signos positivos por el criterio de la razón y me da que es divergente, entonces voy a decir que la serie de signos alternados, esta serie, es condicionalmente convergente. Eso es el análisis que vamos a determinar y que vamos a ver ahora con el ejemplo, y después lo dejo a Lucas para que el práctico. Bueno, entonces, este es el que vimos recién. Vamos a analizar ahora esta misma serie que estamos viendo este ejemplo, si es condicional o absolutamente convergente. O sea, ¿les quedó claro lo que vamos a hacer? ¿Pregunta la clase? A ver qué nos dicen. Que no quedó claro. Volvemos todos. Empiecen de nuevo. ¿Empiezo de nuevo? ¿En serio? No, Bien, mentira, empezamos de mentira. nuevo. Dicen que todo... Ah, no, no hay Quedó problema. claro, profe. Bien, bueno, quedó claro. Entonces, vamos a analizar ahora esta serie, pero en términos positivos. Y vamos a determinar, bueno, esa serie en términos positivos, fíjense que acá, bueno, este 1 está de más, hay que borrarlo. Pero fíjense, si yo tomo esta serie en valor absoluto, decir menos 1 elevado a la n más 1, siempre me va a dar 1 positivo, que es lo mismo que escribir 1 sobre n más 1 factorial. Esto. Por lo tanto, esta serie en valor absoluto es lo mismo que escribir esto. Acá este 1 no va. Lo vamos a corregir ahora. Bueno. Uy, borre todo. Borre todo. ¿Qué hice? A ver. Ahí está. Ese es el 1 que no va. Que yo lo tengo ahí, no sé por qué. Ese 1 no va. Bien. Bien. Entonces, a lo que voy, esto, tomarlo en valor absoluto, esa serie de signos alternantes, es lo mismo que escribir en el numerador, en vez de poner menos 1 elevado a la n más 1, es lo mismo que poner 1, porque siempre me va a dar 1 positivo. Y sin las barras de valor absoluto, es esta misma serie, pero con signos positivos. Bien, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, el criterio de la razón, aplicado a esta serie, tenemos que buscar cuál es el término a enésimo más 1 y el término a enésimo y hacer el cociente entre ambos. Acá lo planteamos sin las barras de valor absoluto porque es una serie de signos positivos, o sea que, y si no, podemos plantearlo con las barras de valor absoluto
como vimos como en el ejemplo que resolvió Lucas anteriormente. Entonces, acá, mira, está clara la pregunta que anteriormente habían hecho, ¿cómo buscábamos el término a enésimo más 1? A la n le sumamos 1, entonces me queda 1 sobre n más 2 factorial, dividido el término a n o al enésimo. Bueno, una vez que planteamos la estructura, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer una vez que se planteaba la estructura del cociente entre el término a enésimo más 1 y el a enésimo? ¿Qué hacíamos? A ver, pregúntale clase. Aplicar extremos por medios. Muy bien, aplicamos extremos por medio. Entonces, vamos a multiplicar los extremos 1 sobre n más 1 factorial, me va a quedar en el numerador, dividido n más 2 factorial por 1, me queda en el denominador n más 2. ¿Esto se puede simplificar? Pregunto. Así como está n más 1 factorial sobre n más 2 factorial, ¿puedo simplificarlo? Pregunta. Yo te digo, Susi, si alguien me escribe algo, pero por ahora... ¿Se puede, sí o no? Si se puede, No ¿por tienen la qué se misma puede? Y base. si no se puede, ¿por qué? Muy bien, porque no tienen la misma base, no se pueden simplificar. Acá es n más 1, la base, y acá es, o mejor dicho, el factoreo, perdón, y acá es n más 2. O sea que no puedo simplificar. Para poder simplificar los valores teniendo signos de suma o resta, tengo que tener los mismos números tanto en el numerador como en el denominador. Bien, entonces, como no puedo simplificar, ¿qué me queda por hacer? Desarrollar los factoreos. ¿Y cuál voy a desarrollar? ¿El n más 1 o el n más 2? ¿Cuál es el factorial del número que voy a desarrollar primero? Pregunto. El más grande, ¿no? Bien, acá Morena nos dice Muy n bien. más 2. Y María Sol también. Muy bien, el mayor. Muy bien, ¿qué es el n más 2? Entonces lo desarrollamos. ¿Qué me queda? En el numerador tengo n más 1 factorial y estoy esperando al desarrollo del factoreo del denominador, que me va a quedar n más 2 por, si a n más 2, a toda esta expresión le resto 1, fíjense que ahí está la diferencia cuando les hablábamos al comienzo de la clase, que no era lo mismo cuando buscábamos el término siguiente al enésimo, que donde estaba la n abríamos un paréntesis y le sumábamos 1, que buscar el desarrollo del factorial de un número, porque a todo el número, al n más 2, le voy a restar 1. Bueno, en este caso, si a n más 2 le resto 1, quitando los paréntesis me queda n más 1. Entonces corto el factoreo en este valor n más 1 para poder simplificarlo con el del numerador. Una vez que simplifico el n más 1 factorial del numerador con el n más 1 factorial del denominador, recuerden que siempre que simplifican les queda 1 en el cociente, en el numerador. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces no lo escriben y directamente ponen n más 2 como un valor en el numerador y se olvidan que es un cociente. Entonces esto es 1 sobre n más 2. Tomo límite cuando n tiende a infinito, un número dividido infinito en el límite me da 0. Por lo tanto, para el criterio de la razón, esta serie de signos positivos es convergente. Entonces, si esta serie de signos positivos, que era la que estábamos analizando, es convergente, voy a concluir que esta serie de signos alternados es absolutamente convergente. Que es lo que decimos acá. O sea que la serie de signos alternados es absolutamente convergente. ¿Está claro? Bien. Supongamos que... No hay duda, Susi, en el chat. Bueno, supongamos que hubiese aplicado el criterio de la razón para esta serie de signos positivos y acá no se hubiese cumplido que el cociente era menor que 1. Me hubiera dado un valor, por ejemplo, 3 mayor que 1. Por lo tanto, esa serie de signos positivos es divergente de acuerdo al criterio de la razón o de D'Alembert. Entonces, hubiese concluido que esta serie de signos alternados es condicionalmente convergente. ¿Por qué?
porque converge con signos alternados y diverge con signos positivos. Y después vamos a ver el caso de que si aplico el criterio de la razón y esto me da igual a 1, el resultado de esta serie de términos positivos me hubiera dado igual a 1, de acuerdo al criterio de la razón no podemos concluir. Uso otro criterio o directamente digo que la serie de signos alternados es convergente. O sea que me quedo con eso. No concluyo que es absoluto condicional si aplico el criterio de la razón y acá en el resultado me da 1. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los prácticos para que les quede más claro. Bueno, Lucas, Bueno, todo tuyo. Te dale, doy, voy a te compartir dejo de yo. compartir pantalla Dale. y vamos al práctico. Bueno, vamos a hacer un práctico como para retomar todo lo que dijo la profe desde el punto de vista teórico. Vamos a hacer la actividad 14, ¿bien? De la actividad 14 vamos a ver el inciso 1 en primera instancia y luego vamos a pasar al 3, chicos. ¿Sí? Fíjense, la actividad 14 nos dice lo siguiente. Dadas las siguientes series alternantes, analiza si son convergentes o no. Y en caso afirmativo, es decir, que sean convergentes, indica si lo hacen condicional o absolutamente. ¿Bien? Fíjense que lo primero que podemos ver al ver todas las series que nos presenta el ejercicio es que, dada la estructura que tienen todas, estamos seguros de que son series alternantes. Bien, fíjense que en todas aparece el factor -1, en algunos casos elevado a la n, en otros n más 1. Bien, tal como les explicó la profe cuando comenzó el tema. Bien, el inciso 1 nos presenta la siguiente serie. Nos presenta sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, ¿sí? Por e elevado a la n sobre 2n. ¿Bien? Bueno, repasemos rápidamente. El criterio de series alternantes nos planteaba dos condiciones para verificar si una serie alternante era convergente o no. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? O al menos díganme la primera, así podemos empezar con el práctico. ¿Cuál era la primera? Que la profe cuando empezó a desarrollar el tema les hizo recordar un poco el criterio general de la divergencia. Que el término tiende a 0. Bien. Muy bien. La primera condición es que el límite, ¿sí?, del término enésimo para cuando n tiende a infinito, ¿sí?, sea igual a 0. Que eso es lo que habíamos visto como una condición necesaria, pero no suficiente para determinar la convergencia de una serie. Bien, cuando empezamos con el tema de serie. Bien, entonces esa primera condición es siempre el primer paso que uno tendría que realizar en el caso de que se encuentre con una serie alternante a los fines de empezar a determinar el carácter de esa serie, es decir, si es convergente o no. Bien, fíjense. Tal como dice ahí, debemos verificar que se cumplen las dos condiciones del criterio de series alternantes. Bien, esto es importante ustedes como para ir memorizándose e ir viendo todos los casos que hemos visto de series a lo largo del tema. Bien, esto es una cuestión importante para recordar. Si me encuentro con una serie alternante, bueno, yo ya sé que tengo que verificar las dos condiciones. Bien, a ver, ¿cuáles son esas dos condiciones? Tal como dijo la compañera, primera condición, que el límite para cuando n tiene infinito del término enésimo sea igual a 0. Y la segunda condición es que para todo n que pertenece a los naturales se cumpla lo siguiente, es decir, que el término n más 1 en términos absolutos sea menor o igual que el término enésimo, en términos absolutos también. ¿Esto qué quiere decir? Que cada término en valores absolutos sea menor o igual que su término anterior. Bien, eso es lo que tenemos que verificar como segunda condición, ¿sí?, para confirmar el carácter de una serie alternante. Vamos entonces con la primera condición. Planteamos el límite, ¿sí?, para cuando n tiende a infinito del término enésimo. Es decir, fíjense que nosotros estamos planteando el límite para cuando n tiende a infinito y fíjense qué es lo que tomamos. Bien, el factor de alternancia, que es ese menos 1 elevado a la n,
Fíjense que no está, sino que lo que tomamos es lo que acompaña ese factor de alternancia, que es e a la n sobre 2 a la n. Si yo trato de resolver este límite, realizando la técnica de paso del límite, me encuentro con una determinación de infinito sobre infinito, ¿bien? Porque me queda e elevado a la n, al infinito, perdón, que eso me da infinito, por ser e una base mayor que 1, y 2 por infinito, es decir, infinito, ¿bien? Es decir, que tengo que aplicar la regla del hospital y derivar el numerador y el denominador. Cuando derivo el numerador, ¿qué me encuentro? Me encuentro con que me queda, es como cuando yo tenía e a la x, ¿se acuerdan? La derivada de e a la x era e a la x también, por eso me queda e a la n a mí. Y en el denominador, la derivada de 2 por n, ¿sí? Me queda la constante, es decir, me queda 2. En definitiva, si ahora hago paso al límite, me queda infinito en el numerador sobre 2, ¿bien? Por lo tanto, el resultado de este límite, ¿sí? Me da infinito. Bien. ¿Alguna duda hasta acá con la resolución del límite? Lo hicimos medio rápido porque era un límite más o menos sencillo. Bien. No. Bien. ¿Con qué valor tengo que comparar yo el resultado del límite, dijimos? Con 0. Con 0, muy bien. Si lo comparo con 0, obviamente me da diferente porque el límite es igual a infinito. Por lo tanto, lo que observo es que la primera condición del criterio de ser alternantes no se cumple. Bien, porque el límite para cuando n tiene infinito del término enésimo no es igual a 0, es infinito. Por lo tanto, al no cumplirse ya la primera condición que yo tengo que verificar, puedo determinar que esta serie alternante es divergente. Bien, esto es importante, chicos. Si yo me encuentro con una serie alternante, aplico el criterio, donde ese criterio me pide verificar que se cumplan las dos condiciones, ¿sí? Las dos condiciones se deben verificar que se cumplan. Ya si la primera no se cumple, ya estamos en condiciones de decir que la serie alternante es una serie divergente. Bien. O sea que si yo me encuentro en esta situación, fíjense que ya lo damos por terminado el ejercicio. Bien. Si yo me encuentro en esta situación, en donde la primera condición, que es tomar límite del término enésimo para cuando n tiene infinito y eso no es igual a 0, ya me encuentro en condición de concluir el ejercicio asegurando que la serie alternante es divergente. ¿Alguna duda de este primer inciso de la actividad 14? No sé, Susi, si ahí en el chat han Acá, escrito algo. espérate, Yo tengo la misma perdón, duda pues yo justo estaba haciendo... que Ángela Sí, y sobre el Ángela, -1, que no entiendo lo que pasó. Bien, ¿qué pasó con el -1 a la n? claro, porque ellos lo que plantean, Susi, es, entiendo, a ver si entiendo bien la duda, ¿no? ¿Por qué cuando tomamos el límite de a sub n, Bueno, ahí no está perfecto, el -1 elevado a la n? claro. Creo que viene por Bueno, ese lado la duda. claro, está bien. Perdóname, Luca. Sí. Sería bueno que ustedes traten de resolver el ejercicio tomando límite para todo el término general es -1 a la n por e a la n sobre 2 a la n. Todo eso es el término general. Lo que pasa que el término general está, si lo descomponemos, diríamos así, tiene un factor que es el -1 a la n, que es el factor que le da el signo a cada término de la serie. Y otro factor que sería la sub n, generalizando, que en este caso sería el e a la n sobre 2 a la n. ¿Qué pasaría si yo tomo límite para no solamente el valor a sub n, sino tomo para todo, -1 a la n por e a la n sobre 2 a la n? ¿Qué pasaría si yo tomo límite? Si le tomo límite como ahí escribió Ángela al -1 a la n. ¿Qué pasa con ese resultado? ¿Cuánto da -1 elevado al infinito? Perdón, -1 ahí elevado no, al... Sí, les sí. quedaría infinito, claro. El -1 o el 1 elevado, en el caso, bueno, pero ahí entraríamos en otra disquisición que no vamos a entrar acá porque estamos justo tomando el límite.
Pero en este caso a lo mejor es sencillo porque les da justamente, le coincide que es infinito el límite. Pero a veces no es tan sencillo darse cuenta y tomarlo. ¿Y qué es lo que pasaría? Nos quedaríamos a lo mejor enroscados como vimos en el ejercicio anterior, que siempre tenemos el menos 1 elevado a la n más 1 y así sucesivamente de acuerdo a la expresión que tenemos, y entonces nos sería difícil de salir. Entonces, el criterio es muy claro, dice, tómele límite a la sub n del término general. Lo que pasa es que nosotros veníamos diciendo, o lo estamos diciendo, que la sub n es el término general, lo simbolizamos. Pero si ese a sub n lo quiero descomponer, tendría una parte propia, una parte propiamente dicha a sub n, y otra parte menos 1 a la n o a la n más 1, que es el que le da el factor. Ese menos 1 a la n es simplemente un factor que le va a dar el signo a cada término de la serie, nada más. Exactamente. Bien. Bueno, chicos, este inciso 1, como les decía recién, al no verificar ya la primera condición que tenemos que verificar del criterio de series alternantes, ya nos permite concluir que la serie es divergente. Bien, por lo tanto, el inciso 1 termina ahí, concluyendo sobre el carácter de la serie en el sentido de decir que la serie alternante que tenemos en este primer inciso es divergente. Bien, vamos a pasar al inciso 3, ¿sí? El inciso 2 se los voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan, y vamos a pasar al inciso 3. Bien. El inciso 3 nos presenta esta serie que tenemos acá, bien, menos 1 elevado a la n más 1 por un cuarto elevado a la n, bien. Profe, no estás compartiendo. No, a ver, se me debe haber salido. No. Ahí vamos, Sí, se ha salido, sí. ahí vamos de nuevo. Ahí se ve. Todavía no, ahí sí. Ahí se ve. Bien, bárbaro. Bien. Sí. Bueno, en este inciso 3, chicos, tenemos esta serie que se nos presenta acá. Y recordemos, el ejercicio nos pide determinar el carácter de esta serie alternante, y en el caso de que determinemos que sea convergente por el criterio de series alternantes, verificar si la misma converge de manera absoluta o no. Bien. Bueno, tal como decíamos en el caso anterior, lo primero que vamos a hacer siempre que se nos presente una serie de este tipo es verificar que se cumplan las dos condiciones del criterio de series alternantes. Bien, que como ya lo dijimos anteriormente, pero vale la pena repasar, son que el límite del término enésimo para cuando n tiende a infinito sea igual a 0, y que para todo n perteneciente a los naturales podamos determinar que en términos absolutos, ¿sí?, cada término es menor o igual que su término anterior. Bien. Bien. Vamos con la primera condición. Tomamos límite, ¿sí?, del término enésimo, y lo que vemos es que, bueno, acá se han hecho varios pasos a la vez. Vemos que tenemos una potencia donde la base es un cociente, ¿bien? Si nosotros recordamos la propiedad de la potencia, podemos hacer una distribución, digamos, del exponente tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, que nos quedaría... Ahí se va el audio, Lucas. Perdón, se me cortó un segundito la señal. Se va el audio. Ahí vuelvo de nuevo. A ver. ¿Se ve bien la imagen o no? Sí. Bien. Sí, quedaste en distribuir la potencia. Bien, les decía, chicos, acá lo que vemos es que lo que hemos aplicado es propiedad distributiva de la potencia respecto del cociente, donde nos quedaría 1 elevado a la n sobre 4 a la n. Bien. 1, independientemente del valor que asuma n, el resultado de esa potencia va a ser siempre 1. Bien. Pero 4 elevado a la n, para cuando n tiende a infinito, si yo hago paso al límite, ¿qué me va a quedar? 1 sobre 4 elevado al infinito, esto va a ser infinito.
En definitiva, lo que me queda haciendo paso al límite en esta expresión es 1 sobre infinito y por lo tanto el resultado de este límite me da 0. Bien, comparando esta resolución que hemos hecho acá, donde obtengo que el valor del límite para cuando n tiende a infinito del término general de esta serie es igual a 0, verifico la primer condición del criterio de series alternantes. Es decir, que a partir de verificar esta primera condición puedo seguir el camino del criterio y ver ahora si se cumple la segunda condición. ¿Bien? Vamos a ver la segunda condición. La segunda condición, como decíamos, es determinar para todo n perteneciente a los naturales que, en términos absolutos, un término es menor o igual que su anterior. ¿Bien? ¿Qué es lo que hemos planteado acá? Fíjense, hemos planteado. Este es el término n más 1. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, lo veo que donde teníamos n, es decir, en el término enésimo, ahora tengo n más 1. Bien. Por eso esta expresión está representando el término n más 1 de la serie. Menor o igual que el término enésimo, ¿sí?, de la serie con la que estamos trabajando, que es 1/4 elevado a la n. Bien. Fíjense. Lo que hacemos como segundo paso es lo mismo que hicimos cuando resolvíamos el límite. Hicimos propiedad distributiva de la potencia respecto del cociente. Bien. Por eso en el primer miembro de la desigualdad me queda 1 sobre 4 elevado a la n más 1, menor o igual que 1 sobre 4 a la n. Posteriormente, lo que hacemos es pasar este valor que está dividiendo a un lado de la desigualdad, lo pasamos por propiedad inversa por operación inversa hacia el otro lado de la desigualdad, es decir, multiplicando, y lo mismo hacemos con el 4 elevado a la n, lo pasamos hacia el otro lado de la desigualdad, ¿sí?, aplicando la operación inversa, es decir, el producto. ¿Qué me queda luego de hacer este pasaje de términos? Me queda 4n menor o igual que 4n más 1. 4 elevado a la n más 1, perdón. ¿Cómo podemos descomponer? Como, digamos, uno a simple vista tal vez podría determinar si esta desigualdad se cumple o no. Pero ¿cómo podría uno, digamos, seguir trabajando esta desigualdad y verificar efectivamente que la desigualdad es cierta? Bueno, el 4n, el 4 elevado a la n que tengo a la izquierda de la desigualdad, no tengo mucho más para trabajar algebraicamente. Pero el 4 elevado a la n más 1, yo lo puedo pensar como 4 elevado a la n por 4, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo acá es aplicar la propiedad de potencia de igual base, de producto de potencias de igual base, ¿bien? Y descomponer esta expresión, ¿sí?, en un producto de potencias de igual base. Viéndolo así, ¿qué es lo que tengo yo en ambos lados de la desigualdad? A la izquierda tengo un valor, bien, 4 elevado a la n. Y a la derecha tengo ese mismo valor, 4 elevado a la n, multiplicado por 4. O sea que de ese modo resulta mucho más claro poder ver, ¿sí?, que la desigualdad es cierta, porque para todo n, un valor siempre va a ser menor que ese mismo valor multiplicado por 4. ¿Bien? Si a ese camino, si a esta altura del camino todavía no nos dimos cuenta, bueno, ¿qué podríamos seguir haciendo para darnos cuenta? Bien, bueno, esto que tengo acá, ¿sí?, este 4 elevado a la n multiplicando por 4, podría pasarlo al otro lado de la desigualdad por operación inversa, es decir, lo podría pasar dividiendo. Y entonces me quedaría del otro lado de la desigualdad 4 elevado a la n dividido 4 elevado a la n, es decir, me quedaría 1 menor o igual que 4. Y ya a esta altura del camino estamos en condiciones de asegurar que 1 es menor o igual que 4 para todo n perteneciente a los naturales. Bien, es decir, que hemos verificado la segunda condición del criterio de series alternantes, bien, para determinar el carácter de esta serie. Hemos verificado la primera condición y hemos verificado la segunda condición.
Por lo tanto, la serie alternante es convergente. ¿Bien? Hasta Sí. acá, ¿alguna duda? No, Sí, perdón. una aclaración. Alguien me podría decir, pero escúcheme, profe, ¿para qué hizo todo ese desarrollo para decir que 1 es menor o igual que 4? Si yo me doy cuenta, cuando planteo 1/4 a la n más 1 es menor que 1/4 a la n. O cuando planteo 1 sobre 4 a la n más 1 es menor o igual que 1 sobre 4 a la n. Muy bien, perfecto, le diría, tiene razón. Porque usted está dividiendo el 1, que es el valor que tiene en el numerador, y el denominador es un valor cada vez más grande. 4 a la n más 1 es más grande que 4 a la n. Perfecto. Pero el procedimiento que siguió ahí Lucas para demostrar que la desigualdad es cierta es justamente la demostración. ¿Cómo demuestro que esa desigualdad que planteo es cierta? ¿Cómo la demuestro? Bueno, la demuestro con todos los pasos que hizo Lucas, que a lo mejor no hace falta tantos pasos, porque a lo mejor ya con el 4 a la n menor o igual que el 4 a la n más 1, o 4 a la n menor o igual que el 4 a la n por 4, ahí ya, pero esa es la demostración. ¿Cómo demuestro que el término n-ésimo más 1 es menor o igual que el término a su n? Claro. Bien. Es llegar a un nivel de desarrollo, chicos, en donde no quede dudas, porque plantear que 1 es menor o igual que 4 ya no deja ningún lugar a dudas desde lo matemático de que esa desigualdad es cierta, ¿bien? Pero bueno, previo a cada paso íbamos viendo de qué manera uno ya podía ir dándose cuenta de que esta desigualdad iba cumpliéndose, ¿no? Bien, dado que hemos concluido que la serie es convergente, que la serie alternante es convergente porque hemos verificado el cumplimiento de las dos condiciones, tanto la del límite como la de que un término sea menor o igual que su anterior. Acá faltaría, Susi, me parece, en el power valor absoluto, ¿no? En toda la segunda condición. Faltaría que estuviera explicitado eso nomás. Pero bueno, Sí, faltaría, pero sí, como lo estamos para que no queden planteando dudas. sin el término menos 1 a la n más 1, Claro, estamos asumiendo, que se ha o sea, tomado para valor la absoluto. generalidad, que esos términos son positivos. Claro, Pero exacto. sí, si lo ponen, es lo correcto. Si se olvidan, bueno, no se lo vamos a poner mal, pero está bien lo que está diciendo Lucas. Bien, chicos. Dado que hemos verificado que la serie alternante es convergente, lo que nos queda ahora por resolver es determinar si esta serie es convergente de manera absoluta o no, o condicionalmente. Bien. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a analizar si la serie alternante converge condicional o absolutamente? Fíjense, tomamos valor absoluto, ¿sí? Fíjense, acá lo que estamos representando es, tenemos la serie, ¿sí? Y estamos tomando valor absoluto. Esto lo hacíamos, tal como les explicó la profe, ¿para qué? Para que esta serie alternante la podamos transformar en una serie de términos positivos. Bien. ¿Cómo vamos a ver reflejado eso? Bueno, que al tomar valor absoluto, el factor de alternancia, es decir, menos 1 elevado a la n más 1, ya no está más, y lo que nos queda es el sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de 1/4 elevado a la n. Bien. Esta serie que se nos presenta, bueno, acá me adelanté un poquito, podremos haberlo razonado. Sí, la pregunta. Te adelantaste la pregunta. Te quedaste sin voz, Lucas. Sí, se me corta de nuevo. Se ve que internet no está andando muy bien acá, cerca de mi casa. No sé dónde me quedé. Si... No, te quedaste con que la serie que presentabas ahí en valor absoluto, digamos, con término positivo, que el término es 1/4 a la n, Claro. vos te quedaste que ibas a preguntar qué tipo de serie era, pero justo pusiste que es una serie geométrica. Justo le estaba diciendo que bueno, acá me adelanté con el Power, podríamos haberlo analizado y pensado entre todo, pero bueno, si uno analiza un poco, podría pensar esta serie que nos queda como la estructura de una serie geométrica. Bien.
¿Alguien se acuerda cómo era la estructura de una serie geométrica que me pueda decir? O por lo menos quiénes intervenían en esa estructura. ¿Qué conceptos? Lo que está haciendo referencia Luca es si la serie era geométrica. Si compruebo que la serie es geométrica, para determinar la convergencia basta con conocer la razón. Claro. Bueno, fíjense, si uno lo puede pensar a esta serie como una serie geométrica, tal como dice la profe, la clave para determinar si esa serie geométrica es convergente o no era determinar qué valor asume la razón, ¿bien? Y ese valor compararlo con 1. Y de ese modo determinar si esta serie geométrica es convergente o no. Si uno piensa esta serie, se da cuenta de que es una serie geométrica de razón igual a 1/4, ¿bien? Porque si uno fuera desarrollando los términos, ¿qué tendría? Tendría 1/4 elevado a la 1, 1/4 elevado a la 2, 1/4 elevado a la 3, ¿bien? En definitiva, cada término surge de multiplicar el anterior por 1/4, que es la razón, ¿bien? Por lo tanto, si uno compara ese valor de la razón, ¿sí?, con 1, en términos absolutos, observa que ese valor, que es 1/4 o 0,25, es menor o igual que 1, ¿bien? Y por lo tanto, esa serie geométrica que nos quedó luego de tomar valor absoluto a la serie alternante con la que estamos trabajando, es una serie geométrica convergente, ¿bien? Y por lo tanto, esta serie alternante con la que estamos trabajando, por la cual verificamos en primer lugar las dos condiciones del criterio de serie alternante y luego, al tomar valor absoluto, determinamos que es una serie geométrica y que también es convergente porque su razón es igual a 1/4, podemos determinar que esta serie alternante es convergente de manera absoluta o converge absolutamente. ¿Bien? Fíjense, chicos, que acá lo que hemos hecho para determinar la convergencia condicional o absolutamente de la serie alternante no fue necesariamente aplicar el criterio de la razón, sino que lo que hicimos fue observar la estructura que tenía la serie, poder pensar que a lo mejor responde a otro tipo de serie que hemos estudiado como es la geométrica, y en función de eso, de una manera mucho más simple que aplicar el criterio de la razón, determinar que se trataba de una serie geométrica convergente. Y de ese modo, concluir que la serie alternante converge de manera absoluta. ¿Bien? Bien. ¿Hay alguna consulta o no? No, hasta ahora no. Ninguna consulta. Bueno. Bueno, va a quedar un ejercicio más para los chicos porque queda el 2, que para darles una pista, chicos, el 2 pasa un poco lo mismo que en el inciso 1 respecto de las condiciones del criterio de alternantes. Por eso no lo hicimos acá, los dejamos que se lo hagan ustedes en casa. Y les va a quedar uno más del 14, ¿sí?, que lo dejamos para que lo hagan también ustedes en casa. De última, mañana lo podemos retomar como una duda. Bien. Claro, mañana si ustedes los han intentado hacer, vemos las dudas que se presentan, porque mañana vamos a ver otro tema que está relacionado con la serie, que es series de potencia, o sea que es otro tipo de serie. Sí. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado muy claro. Bueno, se entendió bien, bueno, gracias. Me alegro Yo que tengo se una haya consulta, entendido. una última consulta. Sí, El tema, ¿por sí, qué viste que en los ejercicios de la actividad 14 el primero está elevado a la n y los otros están elevados a la n más 1? ¿Por qué esta sí. sería, no? ¿O por qué Bueno, razón? no, eso como yo expliqué en su momento, el sumatorio, el subíndice inferior o el extremo inferior del sumatorio, que es n, puede ir desde 1 o de 0. Entonces, el exponente al que elevamos ese factor menos 1 puede ser n más 1 o n menos 1. Dependerá de cómo se inicie el primer término, o sea, qué valor toma la n para formar el primer término.
No tengo acá el práctico, pero Acá lo si tengo yo a mano. suponete, vos decís, porque el -1 es el que le da el signo al término. Entonces, si el -1 te queda elevado a una potencia par, el signo de ese término va a ser positivo. Si el -1 te queda elevado a una potencia impar, el signo va a ser negativo de ese término, porque el exponente de la potencia va a conservar el resultado, el signo que tenga la base, dependiendo si el exponente es par o no. Si el exponente es par, cualquiera sea el listo, signo de la base, positivo o negativo, siempre el resultado va a ser positivo. Si el exponente es impar y la base tiene signo negativo, el resultado es negativo por la regla de los signos. Y si el exponente, perdón, si la base es positiva y el exponente es impar, el resultado va a ser positivo. Porque el exponente te indica la cantidad de veces que vos multiplicas la base. Claro, Bueno, listo, no se sé si entendió. se... Sí, 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 está bien, muchas gracias. sí, ¿está entendido? ¿Sí? O sea que va a depender de dónde se inicie el sumatorio.